Buenos días, estaremos enseñando cómo nosotros hemos generado una conexión de nuestra base de datos a un IDD, en este caso SQL Server Management local, y asimismo hacer la conexión a nuestro programa, nuestro desarrollo en el cual nosotros estaremos utilizando como consumidor del lado del servidor Node.js y del lado del cliente JavaScript y HTML y CSS como frontend para poder hacer ese consumo de datos. Pero ¿por qué Node.js? Se nos da la oportunidad de poder conectarlo con JavaScript y estaremos indicando cómo específicamente utilizamos Node.js y cómo vamos a hacer ese consumo de datos en JavaScript, siendo uno del lado del servidor y el otro del lado del cliente. Bueno, principalmente nosotros nos enfocamos en crear nuestra base de datos. Al momento de crear nuestra base de datos, esto se nos muestra como parte principal o gráfica principal de lo que hemos creado. Entonces, principalmente, si nosotros no queremos utilizar la gráfica de Azure para poder hacer nuestro Query Editor, pues nosotros principalmente nos vamos acá a Query Editor, a nuestro módulo, colocamos la contraseña de nuestra base de datos y al momento de ingresarla, pues ya nosotros se nos abre automáticamente una query para nosotros poder gestionar nuestra base de datos. Pues, si nosotros no queremos hacerlo a través de esta gráfica, acá os enseñaré cómo conectarla a Microsoft SQL Server Management Studio y así poder trabajarlo acá y tener la sincronización de Azure y acá de nuestro SQL Server inmediatamente. Bueno, al momento de nosotros crear nuestra base de datos, nos dirigimos a Overview y en Overview se nos da la opción de Connection String, de Show Database Connection String. Damos clic acá y se nos da la información de nuestro servidor, al servidor al cual nosotros nos vamos a estar conectando y el puerto al cual nos vamos a estar conectando. Ok, entonces nos dirigimos a nuestro SQL Server y conectamos a un servidor. Pues ustedes se percatan, nosotros ya tenemos acá nuestro servidor que TSM Seminary Server Database Windows.NET.1433, que es el que tenemos acá junto al puerto. Si se percatan, acá tenemos este servidor. Justamente lo tenemos acá. Posteriormente nosotros colocamos en autenticación SQL Server Authentication. Este automáticamente es un password y un usuario que se crea al momento de crear la base de datos privada o el servidor privado. Colocamos el login administrador y nuestra contraseña para conectarnos. Sin embargo, nosotros eh, tenemos que recordar que automáticamente tenemos que generar un firewall o una regla de firewall para que nos permita conectarnos desde nuestra IP hacia el servidor. De lo contrario, si esto no está habilitado, lamentablemente nosotros no vamos a poder conectarnos. Pero ¿cómo vamos a poder realizar esto? Vale, perfecto. Nos vamos a Overview y en Overview se nos habilita esta opción que se llama Set Server Firewall. En Set Server Firewall ingresamos y acá en Public Access nos da la opción de deshabilitado y Select Network. Normalmente este viene deshabilitado. Si nosotros no movemos o deseleccionamos esta opción a Select Networks y lo dejamos en deshabilitado como viene por defecto, al nosotros querer conectar a la base de datos nos va a dar un error. Y esto automáticamente nos va a decir, no es posible conectar a la base de datos que nosotros queremos conectarnos. Entonces, si nosotros vemos y nos dirigimos nuevamente acá y seleccionamos bueno, damos acá en Select Networks, automáticamente sin tocar nada, únicamente le damos en Save. Y automáticamente se nos crea una conexión pública a través de esta regla del firewall o una red virtual con esta dirección IP, que quiere decir que nosotros al momento de querer conectarnos al servidor, automáticamente se nos va a asignar esta IP y pues inmediatamente se nos va a dar el acceso. Entonces nuevamente volvemos acá y le damos en Connect y se percata, automáticamente conecta la base de datos desde nuestro Azure hacia nuestro SQL Server Management. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a validar que está correcto? Pues nos dirigimos nuevamente acá, nos vamos a nuestro overview en Query Editor, colocamos nuestra contraseña y al momento de
colocar nuestra contraseña, lo que nosotros vamos a hacer es un query selector. Vamos a solamente para validar que hemos conectado correctamente a nuestro servidor y con nuestra base de datos. Entonces ya nosotros colocamos GBO todos, ya se nos da la opción. Ok, y le damos run. Si nos percatamos, nos aparecen dos resultados y nos dirigimos nuevamente a nuestro SQL Management y creamos un new query acá. La seleccionamos a nuestra base de datos seminario vet, corremos nuestro comando SQL y si se percata, ya nos aparecen nuestros dos resultados porque automáticamente tenemos la conexión. Inclusive en esta parte se nos muestra que tenemos ya la conexión a seminario, bueno, nuestro server y nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conectar o vamos a consumir toda esta información que tenemos ya en nuestra base de datos de Azure hacia nuestros aplicativos? Vale, nosotros vamos a utilizar Node.js, que Node.js va a estar del lado del servidor, en el cual nosotros vamos a poder conectar a través de una API, en el cual nosotros vamos a consumir para poder alimentar nuestros aplicativos. Pero ¿cómo es que vamos a crear nuestra aplicación, nuestra API, perdón? Primero, nosotros nos vamos a encargar de generar nuestra conexión a nuestra base de datos en el cual nosotros vamos a poder conectar nuestra API port localmente en el puerto 9001 y acá están nuestros datos de la base de datos. Asimismo, nosotros nos dirigimos acá en Modules y se va a generar la conexión de nuestra base de datos y acá automáticamente nos va a generar la conexión. Nos va a generar una función, una función en la cual vamos a guardarlo en getConnection, en el cual nos va a indicar si correctamente pega y si no, pues nos va a indicar un error y cuál es el error. Nosotros generamos el módulo export y automáticamente nos dirigimos hacia nuestra siguiente carpeta, que pues nos dirigimos a apps y en apps, en Xcure vamos a tener la conexión acá en getConnection, que es donde nos encontrábamos para poder hacer las validaciones. Esto automáticamente se lleva a Xcure y en Xcure nosotros vamos a tener la información para poder hacer tanto lo que es la lectura de comandos de nuestra API o nuestra escritura. En este caso acá tenemos nuestra escritura y nuestra lectura de los comandos. ¿Esto qué quiere decir? Que esta automáticamente nos va a traer toda la información de todas las lecturas, ya sea de post, de get, de put, en el cual nos va a dar una respuesta al momento de que esto sea correctamente generado, que haya sido correctamente seleccionado al momento de hacer las pruebas de nuestra API o inclusive pues al momento de consumirlas nos va a dar una respuesta. Y posteriormente a esto nos vamos a nuestros controladores, que en controladores es donde vamos a tener todo lo que es el proceso, que vamos a generar un get para consumir una información. Pues acá tenemos todo nuestro get, que vamos a hacer un post, vamos a hacer unos post a nuestra API, vamos a hacer un put, vamos a hacer nuevamente un put, pero si nos da ciertos errores o si queremos hacer cierta información en la que queremos ingresar y pues si queremos eliminar información de nuestra API. Y a través de esto nosotros vamos a poder hacer lo que es la conexión a nuestro index. En nuestro index nosotros vamos a hacer toda la solicitud hacia el puerto que corresponda. Entonces, teniendo toda esta información, ya nosotros nos dirigimos hacia nuestro Postman y si ustedes se percatan, nosotros tenemos acá eh, nuestro puerto de enlace, que lo tenemos acá, que es en el port 9001. Entonces, nosotros vamos a colocar en nuestro Postman 9001, que va a ser nuestro puerto de enlace. Y en 9001 vamos a hacer estas pruebas. Entonces, venimos acá a nuestra terminal y con el comando npm run start API vamos a correr nuestra API, la vamos a levantar. Esperamos a que levante y perfecto. Si percatamos, nuestra API está corriendo en el puerto 9001 tal y como nosotros lo hemos colocado acá, 9001.
nos dirigimos a nuestro Postman para hacer las pruebas de que esté funcionando correctamente. Pero entonces, vamos a hacer la prueba acá en nuestro Azure. Si nos percatamos, acá tenemos ya dos. Esto es una prueba, esto es una prueba, Juan Manuel, Juan Manuel. Vamos a hacer nuevamente una prueba, pero en este caso vamos a llamarlo Rodrigo. Con la fecha del 2023, que hoy es, bueno, vamos a colocar del 10 de octubre. Y vamos a colocar la fecha cuando estamos 0. Esta es una prueba para video. Y vamos a colocarlo en un stage 2. Entonces, vamos a hacer un post. Vamos a enviarlo. Y bueno, vamos a validar esto. Ahí. Enviamos. Y automáticamente se envía lo que es nuestro post. Hacemos un run select acá. Y si nos percatamos, acá tenemos tal Rodrigo. Esta es una prueba para video 2. Y perfecto. Entonces ahora si nos vamos a nuestro SQL Server, como automáticamente se genera la sincronización, si nos percatamos, acá está Rodrigo. Esta es una prueba para video número 2. Si nosotros queremos hacer queremos hacer un consumo de nuestra API, que en este caso podemos hacerlo, vamos a seleccionar este ID. Copiar. Get. Y en el get vamos a colocar todo ID. Dos puntos. Seleccionamos esto. Y listo. Send. Y si nos percatamos, acá ya nos trae la información. Listo. Entonces, así es como hacemos el consumo de nuestra API y a través de Node.js. Y bueno, acá vamos a tener la información de nuestra app, en el cual acá tenemos el JS, la parte de la parte del cliente en el cual nosotros vamos a estar utilizándolo o haciendo el consumo de API para nuestra aplicación.